Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Escuela de Defensa Nacional. Estamos reunidos hoy aquí con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, que por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas se establece el día 2 de octubre de cada año. La Comisión de Paz y No Violencia del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina promueve esta iniciativa en cumplimiento de lo sugerido en esta resolución y con el fin de crear conciencia, dada la necesidad de conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. Aprovechando la oportunidad en este momento de invitar a las asociaciones, distintas personas que quieran sumarse a esta comisión para contribuir a generar un aporte en nuestra región en el campo de la paz y de la no violencia. Agradecemos la presencia de Cruz Blanca Humanista Internacional, Las Cristinas, Secretaría de Cultura del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de José C. Paz, Mesa de Discapacidad de Diálogos en el Senado, Mesa Multisectorial de Salud CABA, Asociación Civil Religiosa AFRO, Asociación Guías Argentinos, Junta Comunal de la Comuna 11, Centro de la Cultura Humanista, Programa Futuro Abierto, programa de televisión con temáticas sobre discapacidad y la Red de Barrios. A continuación, hará uso de la palabra el embajador a cargo del REIPS, la Representación Especial para la Integración y la Participación Social, coordinador general del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Cancillería Argentina, el doctor Oscar Laborde. Buenas tardes a todas, todos. Es una alegría estar acá. Muchas gracias a Díaz por la invitación. Yo quiero ser breve. Queremos escuchar a Díaz, especialmente queremos escuchar al ministro. Y la alegría tiene que ver con el momento que estamos viviendo, ¿no? Y es bueno que nos acostumbremos a cosas tan nuevas, de estar en una escuela de defensa, con un ministro compañero, que la sociedad civil ve en estos lugares donde es natural que concurra, pero estos lugares del Estado están vedados por las organizaciones del pueblo. Entonces, que se abran las puertas y que la sociedad civil concurra es un dato de la época, de esta época que estamos viviendo, ¿no? Y en esta época hemos tenido ayer una gran alegría, porque en esta época, cada 2 años, en cada país, se juega casi a todo o nada. Y el pueblo brasileño tuvo la inteligencia de superar el acoso de la derecha mediática, de los Estados Unidos que le realizó un espionaje, y de todas las tentaciones de estos nuevos candidatos, que también son señales de la época, aportadas en este caso por la derecha, que se han capitalizado, ¿no? Los que dicen que van a seguir haciendo todo lo bueno, pero no lo malo. Y bueno, así tenemos a Dilma y al PP 4 años más, y eso seguramente le va a dar buen impulso a la región. Me parece que una comisión toma el tema de no violencia, no desde la concepción neutral. Y digo esto de la alegría de Dilma porque la sociedad civil no puede ser neutral. No es aséptico el interés de la sociedad civil, porque la búsqueda de mis derechos, sean derechos por la no violencia, sean derechos que pelean los pueblos originarios, o del matrimonio igualitario, o los campesinos, no es lo mismo quien sea presidente. Por eso no exigimos que sean partidarios, pero sí que haya una decisión política de que el rumbo para que continúe la adquisición de derechos la garantizan estos gobiernos. Felicitaciones por la actividad y que sea buena jornada. Gracias, doctor. Ahora hará uso de la palabra la directora general de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación Argentina y coordinadora de la Comisión de Paz y No Violencia del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, la doctora Lía Méndez.
Ahí va. ¿Cómo están? Bueno, gracias por acompañarnos. Para nosotros, como humanistas, es muy importante marcar el hito de celebración del Día Internacional de la No Violencia. Y como no pudo ser el día 2, que ese es el Día Internacional, nos tomamos todo el mes, y no está nada mal dedicarle un mes a la no violencia. A mí me gustaría, antes que nada, agradecer el poder hacer esta actividad que tiene que ver con la paz y la no violencia en este ámbito. En este ámbito es muy simbólico, dependiente del Ministerio de Defensa y con el acompañamiento del Ministro de Defensa. Creo que estos también son signos de una nueva Argentina. Y por otro lado, si hablamos de paz, hablamos de justicia y hablamos de igualdad. Y en este día, que se cumplen 4 años de la partida de Néstor Kirchner, que llevó muy alta la bandera de la paz, de la justicia y de la igualdad, quisiera esta mención para de algún modo hacerle un homenaje, y en todo caso, en lugar de pedir silencio, pediría un aplauso. Cuando se habla de paz y no violencia en un contexto internacional, bueno, en general uno piensa en las relaciones entre países. Y en un primer instante, por lo menos, no piensa o no lo relaciona con alguna acción en la base social. Para nosotros, siguiendo un poco con lo que comentaba Oscar, es muy significativo que podamos hacer una actividad como una comisión que integra el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil en la Cancillería, porque ha significado que la política pública de dar efectivo derecho a la participación de la ciudadanía en el diseño de políticas, en el debate, en el aporte, bueno, se ha sumado, digamos, además al campo de las relaciones internacionales o de la política exterior. Y esto también le cambió la cara a la política. Que la política pública en Argentina haya abierto el espacio para su discusión a la ciudadanía, a los movimientos sociales, es un hecho que me parece sumamente significativo. ¿Por qué? Porque la participación de la ciudadanía es un derecho humano básico, y lo que se ejerce a partir de la participación en la toma de decisiones o en el diseño de políticas es la libertad de elegir, la libertad de opinar, y la libertad está directamente ligada con la paz. La libertad es una condición para la paz. La libertad, la justicia es una condición para la paz, y la igualdad es una condición para la justicia. Así que me parece que justicia, libertad, igualdad no se alcanzan por vías violentas, de ninguna manera. La no violencia está en la esencia misma de la libertad, de la justicia y de la igualdad. Hace un ratito hablábamos de la importancia que tiene para nosotros como humanistas, que venimos pregonando el tema de la no violencia, tener espacios donde podamos explicar y transmitir de qué se trata eso de la no violencia. Siempre estamos alzando las banderas, y si no hay mucha posibilidad de transmitirlo, a veces se lo asocia a amor y paz y no sé qué más, una cosa como muy flu. Y en realidad el tema de la no violencia es concretamente una metodología de acción. Nosotros como humanistas hemos dado claro y decidido apoyo al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, porque desde nuestro punto de vista
las políticas públicas que han puesto en marcha son claramente políticas no violentas. Así las definimos nosotros. ¿Y por qué esa característica de no violencia? Porque apuntan claramente a la desarticulación de los factores de violencia social e institucional. Así, van derecho al hueso, van ahí. Y si nosotros hablamos de paz, tenemos que tener herramientas para desarticular esos factores de violencia que no están instalados por nosotros, pero se han instalado a partir de décadas en que ha imperado en el país un sistema monstruoso como el neoliberalismo, que trajo además de la mano al individualismo. Entonces, ahí ha habido un aporte y una herramienta muy importante a partir de las políticas públicas que se pusieron en marcha, porque no solo la desarticulación de la violencia social tiene que ver con el generar herramientas concretas para la educación, para la salud, para el desarrollo personal, para avanzar en una igualdad de oportunidades, sino que además han puesto en estas políticas la solidaridad como valor. Nosotros, con todo lo que se resiste, digamos, una partecita de la sociedad a la redistribución de la riqueza, ¿no? A que tengan que hacer su aporte para redistribuir en aquellos sectores que han estado durante décadas marginados y que fueron desalojados de toda posibilidad de desarrollo y crecimiento. Digamos, el núcleo de esas políticas redistributivas que tienden, en definitiva, desde el rol del Estado y con reglas claras, tienden a equilibrar, a generar, a compensar los desequilibrios que se producen por la desigualdad social y por la inequidad, básicamente por la inequidad. Entonces, nosotros queremos llevar un mensaje a esos sectores que protestan y repudian, a veces repitiendo mensajes que les llegan por todas las vías, que en realidad se debe aplaudir cuando el Estado toma ese rol redistribuidor y fija las reglas mediante leyes, toma de aquí y distribuye con reglas claras también cómo hace esa distribución en la sociedad, porque si esto no existiera, de todos modos, parte de la estructura de esa sociedad en desequilibrio va a buscar compensar el equilibrio, pero lo va a hacer sin reglas claras y seguramente por vías violentas. Así que me parece que, hablando de no violencia como metodología de acción, es bueno llegar a esos sectores para que de alguna manera puedan reflexionar y cambiar la mirada, si bien no por una cuestión ética o moral, al menos por una cuestión práctica. Nosotros promovemos una cultura de la no violencia. Y a mí me gustaría destacar cuáles son los aspectos de una cultura no violenta. Una cultura de paz y no violencia propicia la ubicación del ser humano como valor y preocupación central. Afirma la igualdad de todas las personas y por tanto trabaja para avanzar hacia un mundo de iguales oportunidades para todos. Reconoce la diversidad personal y cultural, afirmando las características propias de cada pueblo y condenando toda discriminación que se haga en función de diferencias económicas, raciales, culturales y étnicas. Auspicia la tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de las limitaciones impuestas al pensamiento por prejuicios aceptados como verdades absolutas e inmutables. Afirma la libertad de ideas y creencias y repudia no solamente las formas de violencia física, sino todas las formas de violencia psicológica, sexual, económica, ideológica, religiosa,
Yo creo que ningún gobierno, digamos, que no propicie hacia adentro de su país estas condiciones para la construcción de una cultura de la no violencia y que no dé, digamos, hacia otros el trato que pretende recibir en el contexto internacional, no puede tener autoridad moral que da la coherencia. Me gustaría acá señalar dos aspectos que tienen que ver con el tema de la no violencia, que es la coherencia en cuanto digamos, a los dos principios que la integran. Nosotros cuando hablamos de coherencia en general referimos bueno, cuando uno piensa, siente y actúa en una misma dirección, en unidad, eso define la coherencia. Para el pensamiento del nuevo humanismo, la definición de coherencia se compone de dos conceptos. Uno es ese, y el otro es el dar a otros el trato que uno pretende recibir. Eso, que pareciera ser algo más bien que tiene que ver con las relaciones personales, eso como eje de relación y de conducta personal, social, es posible llevarlo a la relación entre los pueblos, entre los gobiernos y entre las culturas. Entonces nosotros, desde esa definición, desde ese espíritu, digamos, de actuar desde la coherencia, creemos que efectivamente se puede avanzar hacia un cambio en las relaciones entre los países y las relaciones internacionales. Por supuesto que en el mundo reina hoy la incoherencia, pero nosotros tenemos un modelo de nuestra patria grande, en la que nosotros venimos fuertemente trabajando sobre la base de estos valores de igualdad de oportunidades. Bueno, recién se mencionaba a Dilma y hace poco Evo, y la posibilidad de seguir creciendo en esta dirección que es claramente no violenta, que es claramente de aceptación y desarrollo y promoción de la aceptación de la diversidad y de la búsqueda de convergencia en esa diversidad. Yo creo que en nuestra Latinoamérica ya ha comenzado, digamos, a vislumbrarse otro futuro para la región. Estamos hoy en condiciones de generar un modelo propio, no economicista, sino un modelo básicamente social y cultural, de gran integración entre nuestros pueblos. Finalmente, creo que nosotros desde aquí es desde donde podemos generar los nuevos paradigmas, ¿no? Y ya yendo más allá de la región latinoamericana. Nosotros creo que este modelo necesitamos profundizarlo, pero también no solo para que quede en nuestra región, sino poder llevarlo a otras regiones del mundo. Creo que hay señales en lo político, lo social, lo cultural y lo espiritual de que hay en nuestros pueblos una gran necesidad de avanzar hacia esos nuevos paradigmas. El motor que mueve esta búsqueda es sin duda la urgente necesidad de modificar la dirección de los acontecimientos mundiales, hoy por hoy determinados por la voracidad del capital financiero internacional y todas sus implicancias, guerras, hambrunas, quiebras de países, en fin, la violencia en todas sus manifestaciones. Para nosotros solo es imaginable que esos nuevos paradigmas tengan claramente una escala de valores en cuyo punto máximo esté el ser humano. Finalmente, el humanismo universalista aporta a la acción local, a la acción regional y sobre todo aspira a la constitución de una nación humana universal. Es todo. Muchas gracias.
Gracias, Lía. Y ahora los invitamos a escuchar al ministro de Defensa de la Nación, el ingeniero Agustín Rossi. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Lía y Oscar, por la invitación. Muchísimas gracias a todos por estar en la Escuela de Defensa, ¿no? La Escuela de Defensa es uno de los organismos que depende del Ministerio de Defensa. Fue creada por el general Perón, se llamaba Escuela de Guerra originalmente, allá en la década del 50. Acá Perón pronunció uno de sus discursos más brillantes, porque acá hizo el discurso del ABC, del acuerdo entre Argentina, Brasil, Chile, recordado como el discurso del ABC. En realidad es un discurso en donde Perón se queja muchísimo de Getúlio Vargas, porque finalmente él iba a viajar a Chile para encontrarse con Ibáñez y quería ir en nombre de los dos. Getúlio Vargas nunca le termina diciendo que sí a esa situación, pero claramente Perón allí en ese momento plantea ese acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile, digamos, ¿no? El ABC, y también plantea allí Perón una cosa que después se retoma con esa carta con esa carta a las naciones del mundo sobre la cuestión del medio ambiente. Ahí toma por primera vez, dice con claridad algo que hoy volvemos a repetir con tanta contundencia, que la propia presidenta lo dice, que es el tema de los recursos naturales, ¿no? Y estar en un continente y en un país con una cantidad de recursos naturales enormes, digamos, ¿no? Y que allí está en gran parte el cuidado, la protección y la correcta explotación de esos recursos naturales está el destino de nuestros países y la aventura o el futuro de nuestros pueblos, digamos, ¿no? La Escuela de Defensa hoy, con toda su historia, está nuestra mirada que tenemos del Ministerio de Defensa, es el instrumento que tiene el Estado Nacional para formar civiles para la defensa y para que el discurso o la propuesta del gobierno civil de la defensa no quede solamente en un discurso, porque la verdad es que después lo que necesitan son construir burocracias, construir dirigentes que sepan de qué estamos hablando cuando estamos hablando en materia de defensa. Así que aprovecho y los invito a todos los humanistas a que participen de las distintas actividades y de las distintas propuestas que hay en la escuela de defensa, que yo creo que es realmente interesante, y este es uno de los desafíos, digamos, ¿no? El desafío es que la defensa deje de ser una cosa críptica solamente para especialistas. Bueno, en realidad lo crítico y lo de los especialistas tenía que ver en que sea un mundo gobernado solamente por algunos, digamos, ¿no? Y que el resto de la sociedad no participe o lo vea todo muy lejano, digamos, ¿no? Entonces nosotros estamos empeñados en otro sentido. De hecho yo vengo hoy de Córdoba porque hicimos en Córdoba hoy en la mañana la presentación, un nuevo plenario sobre lo que estamos trabajando, que es una reactualización del Libro Blanco de la Defensa, que es una política de Naciones Unidas y de la OEA para transparentar las políticas de defensa de cada uno de los países, y en ese transparentar no solamente tiene el objetivo de construir confianza con el resto de los países del mundo y fundamentalmente con los países con los cuales estamos vinculados por nuestro marco regional, sino que también tiene como objetivo que esa transparencia llegue al conjunto de la sociedad civil. Y de hecho el Libro Blanco de la Defensa está escrito o le hemos puesto hincapié y le seguiremos poniendo hincapié en que su lenguaje sea un lenguaje accesible para el conjunto de la sociedad y no que sea una cosa que cuando cualquiera lo agarre lee media página y nos deja por el costado porque vuelve a ser una cuestión crítica y demás. Así que agradecerles con que estén aquí, decir algunas cuestiones sobre el tema que nos convoca, ¿no? La violencia siempre en la historia de la humanidad siempre fue ejercido por el poder, digamos, ¿no? Y el poder en general fue ejercido por la derecha
poder y derecha están muy asociados, digamos, ¿no? Lo cual no significa que no hayamos tenido gobiernos progresistas, pero el poder lo detenta fundamentalmente la derecha, y la derecha es la que genera, y el poder son los que generan los escenarios de violencia, digamos, ¿no? Violencia cuando discriminan, violencia cuando aumentan los niveles de desigualdad, violencia en las Naciones Unidas cuando hay 5 países que tienen un poder por sobre el resto y son los que inhabilitan cualquier decisión por más allá de que cualquier mayoría exista, digamos, ¿no? Violencia en lo discursivo, y la historia de la humanidad fue ir tratando de desarmar esos escenarios de violencia para construir un escenario en donde esa violencia no estuviese incluida. Ellos se las han arreglado bastante para generar otro escenario de violencia, lo cual nos implica siempre permanentemente estar en lucha, digamos, ¿no? Y así como la violencia es en manos de la derecha, bueno, claramente la paz es una construcción, digamos, no es que sea un escenario que se logre solamente con un discurso, sino que es una construcción, quizás de las construcciones políticas más difíciles y que exigen mayor cantidad de esfuerzo y mayor cantidad de dedicación y mayor cantidad de decisión política, digamos, ¿no? En ese escenario nosotros tenemos una política de defensa que es parte imprescindible de la política exterior de nuestro país, que como política de defensa define claramente una política cooperativa, de construcción de confianza y cooperativa con todos los países, fundamentalmente con los países de la región. Hemos avanzado enormemente en estos años. El Consejo de Defensa Suramericano, que es el consejo que depende de UNASUR, es uno de los 12 consejos que dependen de UNASUR, es uno de los más activos, es uno de los que mayor nivel de actividad en forma permanente tiene. La Argentina es un país que hoy no tiene hipótesis de conflicto, y la Argentina tiene un desarrollo de su política de defensa a partir del desarrollo de capacidades. Eso significó un fuerte debate, porque el planeamiento militar se hace a partir del desarrollo de capacidades y no de hipótesis de conflicto, cuando durante muchísimos años en Argentina existían las hipótesis de conflicto fundamentalmente con los países vecinos, digamos, ¿no? Con Brasil y con Chile. Y el desarrollo por capacidades significa tener fuerzas armadas que sean capaces de manejar el más amplio sistema de armas en los distintos climas y en las distintas geografías que tiene la Argentina. Con ese desarrollo por capacidades y esta mirada cooperativa que tenemos con el resto de los países de la UNASUR, uno imagina que en conjunto la UNASUR puede convertirse claramente en una fuerza disuasoria ante las miradas extrarregionales, digamos, ¿no? Las miradas extracontinentales. Nuestra mirada a la defensa es tan reactiva que solamente las agencias de defensa actúan ante una agresión militar, estatal, externa. Es decir, que tienen que cumplirse todos estos requisitos. Tiene que ser una agresión, tiene que ser por parte de otro país, tiene que ser por parte de una fuerza militar y que tiene que ser obviamente externa. Pero además solamente la Argentina reacciona con su fuerza de defensa dentro de su propio territorio, es decir, que nuestras leyes nos impiden accionar por fuera de nuestro territorio. Los efectivos argentinos que están fuera del país están únicamente involucrados en lo que son las misiones de paz de Naciones Unidas. La Argentina ha especializado parte de su política de defensa alrededor de esas misiones de paz. Tenemos un centro de entrenamiento en Campo de Mayo que se llama CAECO Paz, que es en donde se entrenan y se forman los efectivos de las Fuerzas Armadas que después participan en las misiones de paz. Es un centro de entrenamiento reconocido por otros países del mundo que también a veces vienen con convenios o participan algunos de sus efectivos en las jornadas de adiestramiento, en los cursos de adiestramiento que damos ahí
en Campo de Mayo. Participamos fundamentalmente en 2 misiones con una fuerte cantidad de efectivos, en otras 2 más con muy poca cantidad. En Chipre somos la misión de paz, la misión el contingente que tiene mayor número de integrantes. La misión de Chipre tiene una singularidad, digamos, ¿no? Que bajo la bandera argentina están soldados paraguayos y soldados chilenos que participan en conjunto con los efectivos de las Fuerzas Armadas Argentinas. En Haití somos el tercer o cuarto país en cantidad de integrantes. Son 2 situaciones distintas, 2 situaciones porque los conflictos son distintos. Digamos, en Chipre hay un conflicto claramente militar entre los turcos chipriotas y los griegos chipriotas, digamos, ¿no? Y hay una zona de exclusión, por decirlo, una zona de amortiguación, donde patrulla Naciones Unidas y garantiza que no haya ningún tipo de conflicto. En Haití la situación es otra, digamos, ¿no? Es un país con muchísimos problemas sociales y económicos y políticos, que a nosotros nos importa no solamente para cumplir con este compromiso que tenemos con Naciones Unidas, sino también nos importa porque es un país latinoamericano, digamos, ¿no? Y lo que nosotros queremos y buscamos es que Latinoamérica y Sudamérica sean un continente de paz y que no haya situaciones de inestabilidad ni de conflictos en ninguno de esos países. La realidad es que además de participar en Naciones Unidas, con el resto de los países de América Latina tenemos un mecanismo que se llama 2x9, que es la reunión de los ministros de defensa y cancilleres de cada uno de los países de América Latina que aportan con efectivos en la misión en Haití para ponerle nuestra mirada latinoamericana alrededor de ese tema, digamos, ¿no? que es claramente importante. Las misiones de paz tienen además 2 correlatos con nuestros países hermanos. Con Chile tenemos una compañía militar conjunta que se llama Cruz del Sur, integrada por miembros de efectivos de la Fuerza Armada chilena y efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas. Y con el Perú también tenemos una compañía menos desarrollada, más todavía en desarrollo incipiente, si se quiere, que es Cruz del Sur, Compañía de Ingenieros General San Martín, que también está concebida como una compañía de paz. Dentro de lo que es el desarrollo de las misiones de paz, obviamente que también hay violencia, violencia porque los que tienen mayor poder de decisión son los países que mayor aportan dentro del sistema de Naciones Unidas, son los países centrales. Entonces esta mirada latinoamericanista tiene atenuaciones, digamos, ¿no? por otro tipo de miradas. De hecho, vamos a un achicamiento de la misión en Haití, porque van a instalar una misión en República Centroafricana, que es una misión costosa y que los recursos destinados para las misiones de paz siguen siendo exactamente los mismos. Pero, por ejemplo, ya tuvimos una situación en este sentido, porque hace un par de años tuvimos que retirar todos los países las compañías de ingenieros militares, que eran los que hacían obras de infraestructuras en Haití, para que pudiesen las obras de infraestructura no la hagan la misión de Naciones Unidas, sino que la hagan las empresas de los principales países aportantes, digamos, ¿no? Entonces, esta es la situación que se da en ese marco. La Argentina tiene, en el marco de su política exterior, claramente el diálogo y la construcción de escenario de paz. Es una mirada que siempre sostenemos y que es quizás la mirada piramidal de todo lo que significa nuestra política, de lo que significa nuestra política exterior, entendiendo que los escenarios de diálogo y de búsqueda de consenso y de búsqueda de acuerdos son los escenarios a veces, como dije anteriormente, más trabajosos de construir, pero seguramente los más duraderos y los más perecederos, digamos, ¿no? Y que en general
los escenarios de violencia son provocados por aquellos que detentan el poder y por aquellos que tienen una ideología que pertenece a la mirada más conservadora del mundo, más de la derecha del mundo, ¿no? La violencia tiene otro problema, digamos, nos iguala, ¿no? Y la verdad es que uno tiene que ser desigual desde el punto de vista del pensamiento, digamos, ¿no? Esto, cuando uno ejerce violencia de la izquierda o ejerce violencia de la derecha, la realidad es que no podés hacerte fuerte en lo que más necesitas hacerte fuerte, que eso es las ideas, digamos, ¿no? Porque el resultado quizás de la violencia termine siendo similar. Ahora, las ideas de la derecha son absolutamente infelices y quedan muy desprotegidas ante las ideas progresistas, digamos, ¿no? Entonces, seguramente que los escenarios de violencia son los escenarios menos propicios para aquellos que tenemos una mirada progresista, integradora, desde el punto de vista de la inclusión, de lo que es la construcción del mundo, digamos, ¿no? La violencia genera más violencia. Esto es así. A veces uno escucha a dirigentes políticos en Argentina que quieren involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Yo digo que eso sería un gravísimo error para la Argentina y que eso significaría solamente generación de más violencia. Y si no, fijémonos lo que pasa hoy en México. Cuando se empieza a aplicar la fuerza sin control de legalidad y se saca a las Fuerzas Armadas de una tarea que debe ser, que es la tarea para la cual están concebidas, que es la tarea de defensa, con una innumerable cantidad de tareas que se tiene y se las involucra en otro tipo de cuestiones, suelen suceder estas cosas que están sucediendo en México, que yo espero que en la Argentina nunca más vuelvan a suceder. Así que bueno, yo la verdad que celebro que este día de recuerdo, de celebración del Día de la No Violencia, se haga acá en la escuela de defensa, que dependa del Ministerio de Defensa, que es el ministerio encargado, entre otras cosas, de resguardar la no violencia en Argentina. Muchas gracias. Gracias a todos por la asistencia del día de hoy y los invitamos a los que gusten a tomar un rico café aquí en el salón de al lado. Gracias, buenas tardes.